quién? Con Delvis Durán. Saludos amigos, ¿quién es quién? Por Luna TV, Canal 25. Como siempre, las gracias a esos televidentes fieles, fijos ahí con quién es quién. Yo voy a hablar de la tragedia, que es inevitable hablar del tema, pero quiero iniciar para darme un tiempo yo mismo y para intentar ir cambiando. Hay que hablar de otros temas, porque hay que ir cambiando para ayudar a los dominicanos y para ayudarme yo mismo. Sí, tenemos que ir cambiando el consumo informativo. No es que nos estamos apartando del dolor, no, pero nosotros los que estamos en los medios debemos contribuir, aportar a que la sociedad dominicana pues vaya desprendiéndose un poquito. No es que se olviden, eso no lo vamos a olvidar. Ese 8 de abril va a estar ahí y no lo vamos a olvidar. Pero tenemos en realidad que ir cambiando los temas, tenemos que ir contribuyendo. Con el caso en La Vega, donde un tribunal decidió o dictó sentencia donde el caso de Mickey López, acusado de lavado de activos y de otras cosas, pues se extinguió el proceso. Se extinguió el caso, se cumplieron las fechas, se cumplieron los días que da el código, nuestras leyes y nuestra constitución para usted tomar una decisión en un caso. Ya eso se cumplió. Y por coincidencia de la vida, en la Fiscalía de La Vega, ahí en La Vega, en esos tribunales de La Vega, es que más casos se extinguen, por coincidencia. Pero yo quiero enfocarme por ahí, por ese caso de Mickey López. No. Busquen en todas las fiscalías del país. Todas las fiscalías del país tienen un relacionador público. Todas tienen un departamento de relaciones públicas. Y otras fiscalías como la del Distrito Nacional, como la del Gran Santo Domingo, como la de Santiago, aparte de tener un equipo amplio de comunicaciones, también tienen un equipo de asesorías para manejo de crisis. Y la propia Procuraduría tiene su equipo para manejo de crisis y su amplio equipo de comunicaciones con buenos profesionales. Y cuando el Ministerio Público, cuando hay una sentencia y por ejemplo a un asesino se le condena a 30 años de prisión, el Ministerio Público inmediatamente envía una nota de prensa. Y las notas de prensa empiezan mayormente así. Fiscalía de Santiago logra 30 años de prisión. Fiscalía del Distrito Nacional logra 20 años de prisión. O sea, un logro de la Fiscalía, un logro del Ministerio Público. Pero cuando ese mismo tribunal que ha dictado sentencia de 20 y de 30 años, cuando ese mismo tribunal decide que no, que una persona va a libertad pura y simple, o que no lo condena a 30, sino a 2 o a 3 años, entonces ese mismo Ministerio Público, esa misma Fiscalía, sale con su equipo de comunicaciones a decir, primero, que van a apelar esa decisión, y segundo, a decir que los jueces no aplicaron justicia y que los jueces se vendieron y que los jueces favorecieron a los acusados. Y le echan la culpa a los jueces.
Escuchen bien, cuando un juez canta 30 años de prisión, la fiscalía dice, fiscalía de tal lugar logró 30 años de prisión. Y es un logro, un aplauso para la fiscalía. Pero cuando el juez dicta, el tribunal dicta libertad pura y simple, o solo le canta 2 o 5 años, entonces son los jueces los culpables. Por lo que, desde aquí, desde Quién es Quién, Luna TV, yo le sugiero a los jueces en este país que deben exigir que cada tribunal tenga un departamento de relaciones públicas. Así como los fiscales tienen su equipo de relaciones públicas para armar campañas y para acabar con jueces. Y para gente que quizás, para convertir los casos mediáticos, el Ministerio Público tiene su equipo de relaciones públicas. Y los jueces no tienen. Entonces los jueces, los tribunales deben tener también su equipo de comunicaciones, su equipo de relaciones públicas. ¿Para qué? Para que cuando a un tribunal dicte sentencia de 30 años de prisión a un bandido, a un delincuente, a un asesino, entonces la nota de prensa diga, el juez tal dictó 30 años de prisión a tal persona. No como lo vende el Ministerio Público. Ministerio Público logra sentencia, así sí es bueno. Y cuando no la logra, el malo es el juez. Porque aquí, si el delincuente se escapa, porque nuestras leyes no permiten una condena, porque el delincuente encontró un callejón y se escapó, el culpable es el juez. Si el fiscal no hizo su trabajo, si la fiscalía no investigó, no buscó las pruebas suficientes, no, aquí el culpable no es el fiscal, el culpable es el juez o la jueza. Aquí los jueces no tienen quien le escriba. En este país los jueces no tienen quien los defienda. Los fiscales sí. Eso tiene un equipo de comunicaciones, de buenos profesionales y que envían notas de prensa diario. Yo recibo notas de prensa de la Fiscalía de Santiago, de La Vega, del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este, de Puerto Plata. Yo recibo notas de prensa de la mayoría de fiscalías del país. Pero a mí nunca un juez me ha enviado una nota de prensa. Ni un tribunal se ha defendido con una nota de prensa. Delvis, que los jueces hablan con sentencia. Yo les diré algo. Que los jueces hablan con sentencia es una pendejada esa. Porque el Ministerio Público con sus bocinas desacreditan a esos jueces. Y terminan los jueces siendo los culpables. Terminan los jueces siendo los culpables. Ese caso de Mickey López se agotó, se extinguió, pero no hay quien le saque de la cabeza a la mayoría de los dominicanos de que fue el tribunal que falló ahí. Mira, favorecieron a Mickey López y anda la gente ahí especulando. Yo he visto comunicadores periodistas diciendo, mira que en esa fiscalía están vendidos. En esa fiscalía no. En esos tribunales de La Vega están vendidos. Esos jueces de La Vega no sirven, son corruptos. ¿Por qué? Porque los jueces no tienen quien los defienda. Porque aquí, repito, cuando hay una condena a 30 años, el logro de la fiscalía no es del juez. Ahora, cuando el delincuente se escapa, no es culpa de la fiscalía, es culpa del juez. Así es que estamos, porque los jueces no tienen quien le escriba, porque los jueces no tienen encargado de comunicaciones, porque no tienen un relacionador público, porque no le pagan a un periodista, no tienen quien le escriba, no tienen quien los defienda.
Entonces, ahí andan los fiscales con jipeta, con buenos lujos, con oficinas, con de todo. Vayan a esas salas para que ustedes vean. Vayan al lugar de trabajo de los jueces. Y yo lo pongo de ejemplo. Aquí en Santiago, en La Vega, al Palacio de Justicia que ustedes quieran, vayan del país. Para que ustedes vean el área laboral de los jueces. Y vayan al área laboral de los fiscales. Para que ustedes vean esos despachos de los procuradores fiscales. Vayan a los despachos de cualquier fiscal de cualquier pueblo para que ustedes vean una cosa hermosa. Y vayan a la sala de los jueces. No es el mismo trato. Y se supone que quienes imparten justicia son los jueces. Que aquí a quienes deberíamos darle importancia y su justo lugar es a los jueces. Pero ustedes no se imaginan, ustedes no tienen idea lo que significa un juez en los Estados Unidos. Pero aquí no. Aquí el jefe, el que tiene importancia, el que la población aplaude, es al fiscal. El juez no. El juez muchas veces pasa como un cómplice de lo malo. Porque cuando un juez, un tribunal no complace a los pedidos del Ministerio Público, eso es un corrupto, eso es malo, ese hay que hacerle un expediente, a ese hay que investigarlo. Pero cuando es el fiscal, nadie aquí pide que investiguen al fiscal. Porque, repito, el fiscal tiene relaciones públicas, el juez no. Y ahí tenemos un problema los dominicanos. Pero bien, vamos a seguir. Quiero este primer bloque no tratar el tema de la tragedia. Vamos a tratar más adelante. Ayer en Moca habían reportado como desaparecida una niña de 4 años. Apareció ayer dentro de un saco en Moca. Una niña de nacionalidad haitiana. La hallaron muerta dentro de un saco y aparentemente fue abusada sexualmente. Y digo aparentemente porque todavía el INASIF no ha revelado la autopsia que se le hizo. Pero aparentemente hay signos ahí, se ven cosas de violación. La violaron y la mataron. Hay un preso, un muchacho, un joven, ¿usted sabe de cuántos años? Un muchacho de tan solo 15 años de edad. Y en esa imagen que lo tenemos ahí, el joven confesó. Dijo inclusive cómo mató a la niña, la estranguló. Y cuando le pregunta ahí, camarógrafo, el reportero, cuando la persona le pregunta, ¿y por qué tú hiciste eso? Él le dice, ella me molestaba mucho. O sea, una niña de 4 años estaba molestando a un adolescente de 15. ¿Y qué molestia podía causar una niña de 4 años? Pero le toca a las autoridades investigar. Es un niño de 15 años. Por tener 15 años, nuestras leyes ahí él podría tener cierta flexibilidad, pero mató a una niña. Quizás no está en muchos medios, quizás esta información no está en muchos medios porque es una niña haitiana. Quizás le importe a pocos que violaron y mataron a una niña haitiana de 4 años de edad en Moca. Quizás a la mayoría no le importe eso. Pero es un caso que debe la justicia investigar. Y si ese muchacho de 15 años es el responsable, pues que le apliquen la ley. Lo que dice la ley, porque yo sé que se va a escapar porque tiene 15 años, pero aplicarle lo que dice la ley para el caso. Vamos a escuchar
la manera como él narra que mató a una niña de 4 años y él cree que quizás no hizo nada malo. Escuchemos. Todavía, pero... Y vamos a seguir con esos casos. Y vamos a seguir con las desapariciones y con las violaciones. Niños. Y no vamos a poner atención a nuestros niños. Pero no fue que él la violó y la dejó lejos. No. La niña estaba durmiendo. La niña estaba en una habitación dormida. Y él fue a la habitación. Cometió su horrendo acto. La echó en un saco. Y tampoco fue a botarla muy lejos. La dejó ahí. Un saco y una maleta y la dejó ahí. Y la comunidad buscando a la niña. Y la gente buscando a la niña. Y la niña ahí entre un saco y una maleta. ¿Y qué pudo haber molestado? ¿Con qué molestaba una niña de 4 años a un muchacho de 15? Yo no creo que la molestara, y aquí yo especulo. Es lo que la quería agredir sexualmente. ¿Y qué pasa cuando agreden sexualmente a un niño, a una niña? Que el agresor, para que nadie se entere, para que no tener que pagar, toma la mala decisión de quitar la vida a su víctima. Por eso con el caso del niño de Manabao, Jarabacoa, dentro de las hipótesis yo planteé eso, mi sospecha de agresión sexual. Porque muchas veces cuando agreden a un niño sexualmente, entonces el agresor entiende que desapareciendo eso, desaparece su responsabilidad. Y no se conforman con agredirlo. Terminan quitando la vida. Por eso mi primera hipótesis con ese caso del niño de Manabao, que ya van 13 días de desaparecido, que la búsqueda se pospuso por lo de la tragedia del Jet. Pero que yo espero que las autoridades continúen. Pero debe ir por ahí. Lamentablemente, la mayoría de los casos de los niños que desaparecen tiene que ver con agresión sexual. Tiene que ver con agresión sexual. Inclusive las niñas que desaparecen o que se van, se fugan, como usted quiera, de manera voluntaria. Los casos son, búsquelo, agresiones sexuales, violaciones. Y yo digo violaciones porque una niña de 12 años, aunque se casó, se fue, se mudó, como usted quiera, con un adulto es una violación. Aunque ella se montó en un carrito de concho de manera voluntaria, es una violación. Cogió un Uber y se fue ella, muy bonita, muy contenta. Pero usted sabe que es una violación porque una niña de 12, de 13 años no puede tomar decisiones. Esta niña de 4 años, haitiana, y yo insisto en haitiana porque hay gente cuando se entera que es haitiana como que no importa. Como que no importa. Esa niña estaba en su cama, esa niña estaba durmiendo. Esa niña no estaba molestando a nadie. No es verdad que estaba molestando a ese adolescente. Eso no es verdad. Lo que pasa es que la violó. Y como en la mayoría de los casos, y aquí yo especulo, decidió borrar la evidencia. E hizo este horrendo y cometió este horrendo acto. Ya está listo, Gio. Vamos con la imagen. Bueno, pues dejémoslo para después. Hay un individuo que se pasó de gracioso. Y yo sí digo que se pasó de gracioso porque en medio de esta tragedia, y para coincidencia, la misma noche de la tragedia, hay un supuesto influencer que tuvo un accidente, se dio unos golpes, un accidente en una motocicleta. Pero como viene la tragedia,
y la gente está especulando y la gente anda buscando información de la tragedia porque la gente quiere saber qué fue lo que pasó y quiere historia de gente que estaba ahí, que narren qué fue lo que ocurrió. Entonces, este supuesto influencer, este abusador, con un teléfono, se graba y dice que él estaba en la tragedia, que él es un sobreviviente de la tragedia. Y como tiene unos golpes que se ve que son de esa misma noche, pues la gente se lo cree. Y mucha gente en redes sociales se lo creyó. Entonces viene este bandido, viene y dice que él vio ahí policías cartereando y robando. Y el video se va viral y él obtiene, él logra su objetivo. Se hace viral, muchas visualizaciones e inclusive medios de comunicación se hicieron eco porque es creíble de que él estuviese ahí porque mucha gente logró salir y está herido y cosas y se lo creyeron. Entonces ayer la Policía Nacional lo apresó. Cuando lo apresan, entonces él dice las razones, que él es influencer, que fue buscando views, que fue buscando like, pide perdón, pero ¿y el daño que tú causaste? Primero, a esos rescatistas que estaban ahí, dando su vida, y tú lo acusaste de ladrones. Segundo, aprovecharte de esa situación, de esta tragedia para el pueblo dominicano, tú aprovecharte de eso para decir que tú estabas ahí, que tú eras una víctima, por 2 o 3 likes. Likes que ni monetizados están, porque yo decidí en esto de la tragedia, en mis redes sociales, yo no he publicado imágenes, de ninguno he publicado imágenes. Yo no he publicado imágenes. Ni de los bomberos, ni de los rescatistas, de nada. Yo personalmente en mis redes sociales. Aquí en el espacio tengo que hacerlo porque yo tengo que informar. Pero en mis redes decidí no publicar imágenes. He escrito varios mensajes, pero letras, por respetar a la familia y al pueblo dominicano. Entonces este individuo dice que él es víctima, se disfraza de víctima. Lo apresan, pero yo no quiero que lo apresen y que sea que él pida disculpas y lo manden para su casa, no. Ya está bueno con estos supuestos influencers y estos busca like, estos cazadores de like. A estos cazadores de like, de view, hay que dar un ejemplo. Hay que darle un par de macanazos y por lo menos que la fiscalía solicite 3 meses de prisión preventiva, por lo menos 3 meses. Y si pasan los 3 meses, lo soltamos. Pero por lo menos vamos a cantarle 3 meses. Vamos a meterle a una carcelita allí 3 meses en un palacio de justicia. 3 meses por lo menos. Hay que dar el ejemplo. Usted sabe la cantidad de personas que yo estoy viendo aquí buscando live. Intentando ganar live. Y eso está quedando así, pasando desapercibido. Yo podré estar equivocado en una posición. Pues yo me equivoco y soy un ser humano. Y quizás no tenga los conocimientos de algún tema y me equivoque y meta la pata. Pero yo puedo equivocarme dando una opinión. Que es mi opinión y tengo derecho a equivocarme, es mi opinión. Y el televidente, el seguidor no tiene necesariamente que estar de acuerdo conmigo, ni tragarse todo lo que yo diga. Y más mis televidentes, que son personas capacitadas, inteligentes, brillantes, no tienen que comerse toda la opinión que yo doy. Eso no es verdad, ni lo hacen. Yo tengo televidentes que me enfrentan, voy al supermercado y dicen, eso no es así. Y yo reconozco cuando me equivoco, pero yo me puedo equivocar en una opinión, no en una información. O sea, yo no puedo venir aquí a dar una información falsa porque eso
no me lo puede perdonar un televidente. Por eso yo no lo hago. Entonces este individuo, con una disculpa, no, eso no es una disculpa, usted jugó con los dominicanos en medio de una tragedia. Y con ese hay que hacer un ejemplo. No es que una disculpa y está para tu casa, no hay que hacer un ejemplo y darle par de chuchazos. De él, los chuchazos están fuera de la ley. Sí, pero se lo damos. Par de chuchazos. Para que aprenda. Para que no quede con ganas de buscar likes, de buscar views en medio de una tragedia. Escuchemos a esta belleza de influencer. ¿Quién es quién? Con Delvis Durán. Ahí, todo el que estaba ahí, lo que quería salir. Había gente que le ofrecían a la gente para que lo sacaran. Y los policías lo que estaban era metiendo mano, tratando de llevarse lo poco que podían encontrar. Estaba en el jet, sí. Estaba ahí, lamentablemente mucha gente ya no está para contarlo. Como yo que lo estoy contando, pues yo, vamos a decir que soy un afortunado. Unos golpes ahí. Sabemos que fuiste detenido por miembro de la Policía Nacional. ¿Qué pasó? A causa de un percance que me pasó yo la pasada madrugada del martes, o sea, lunes para martes, yo tuve un pequeño accidente, lo cual se relacionó a la tragedia que pasó en el jet set. Entonces yo soy una figura, yo soy un creador de contenido, hago contenido para las redes. Al otro día abrí un like en TikTok y la persona empezó a preguntarme que qué había pasado, que yo estaba en el accidente, que yo había sido en el jet set, que esto, que aquello. Yo tenía un sinnúmero de personas ahí y yo medio cosa he mencionado que yo estaba en el jet set. O sea, el accidente que tú tuviste en tu motor, tú lo relacionaste con el YC. Para enganchar con la gente. Tantas personas, porque yo lo que soy es creador. Entonces la persona preguntando y eso, yo me